Bueno, vamos arrancando despacito. La primera parte es muy ilustrativa, así que si se van enganchando no se van a perder una gran cosa. Bueno, vamos a arrancar con un capítulo, bases metálicas. Es un tema muy genérico, vamos a hablar en general, vamos a dar una explicación de un tipo de base muy sencilla y bueno, y algunas indicaciones para que puedan resolver otro tipo de bases en general, ¿no? Bueno, se le denomina base metálica, lógicamente al apoyo de la columna metálica sobre un fuste, una columna de hormigón. Y lo que sucede en este caso es que al pasar de un material de mucha mayor resistencia como el acero a otro de menor resistencia como el hormigón, es necesario aumentar el área de apoyo para disminuir las presiones sobre ese material menos resistente. De la misma manera, cuando el hormigón se apoya sobre el suelo, necesita aumentar la superficie de contacto porque el suelo resiste mucho menos que el hormigón. Caso particular sería la roca, pero no, acá en la zona prácticamente no tenemos. Pero este aumento de sección al pasar de un material de mayor resistencia a una menor resistencia es algo muy común, ¿no? Entonces, justamente, una de las primeras verificaciones que se hace es si ese área de apoyo aumentada es suficiente para que el hormigón resista las presiones a las cuales está sometido. Después hay otros temas, calculitos adicionales que los vamos a ir viendo. Bueno, acá hay algunos ejemplos de bases, algunos mejores, otros peores, algunos más prolijos, otros menos prolijos. Este no es de los más prolijos. Es una columna reticulada clásica, con ven reticulado abierto 45 grados, formada por dos UPN, no son I, son UPN. Fíjense que apoya en dos patas separadas, no están unidos. En este caso el corte iría solo a una de las dos bases. Si yo hubiera hecho una base unificada, le hubiera agregado una barra en esta zona inferior, hubiera podido hacer colaborar al corte las dos bases. Muchas veces se hace eso. Esto es una base muy chiquita, no hubo necesidad. Pero fíjense, sirve también para la configuración típica que les decía yo de columnas reticuladas con angulares simples en cada cara. Esto que me hablaban, ¿te acuerdan que en el tema anterior, cuando usábamos esa digamos, posibilidad que da la norma de no darle polilla a lo que es la flexocompresión o el pandeo flexotorsional en un angular, si se garantiza un mini empotramiento en su apoyo? Bueno, estos serían los casos. Eso lo mostramos porque es una configuración que van a encontrar muy seguido. Es muy cómodo el ángulo para usarlo como diagonal. Bueno, pero volvamos al tema que nos incumbe, que es la base. Fíjense que en esta base, acá en este detalle en particular, que ven que hay una placa grande aquí, una placa que aumenta el área del perfil U, y hay unas que fíjense que están puestas de manera de prolongar el alma o las alas, e inclusive hay una costilla central que lo que hace también es disminuir el momento en esta placa.
Y si ustedes pueden ver, el espesor de esta placa es relativamente, digamos, chico, el espesor para lo que es el tipo de solicitaciones, pero eso se da por todos estos elementos que se llaman rigidizadores y que ya vamos a ver cómo se disponen y cómo se comportan. Bueno, este es un tipo de base que van a encontrar. Acá hay una base un poquito más sencilla. Esto es un perfil doble T, al cual también, fíjense que se les ha prolongado las alas y el alma, y ya es una base bastante más importante. Y acá es algo que les quiero mostrar, ¿no? Para que ustedes vean de qué forma se ejecutan estas bases ya de mayor importancia. Esta es una columna metálica, esta es su base, y no sé si llegan a ver aquí, como una prolongación de la columna. Eso que está ahí no es otra cosa que un perfil prolongado que se mete dentro del fuste de hormigón y se llama nariz de corte. Es una traba mecánica para los esfuerzos de corte de esta columna, para evitar que el corte sea transmitido a los pernos. Esto es algo muy común. Problema muchas veces de rubro, o sea, el que trabaja en el hormigón está acostumbrado a precisiones de centímetros y el que trabaja con columnas, con elementos metálicos, está acostumbrado a precisiones de milímetros. Entonces, a veces surgen problemas en cómo se dejan estos pernos. Pero bueno, eso es un tema tecnológico, los pernos quedan ya hormigonados dentro del fuste y al fuste se le deja un hueco, normalmente o con un cajón de madera o con un bloque de telgopor que después se quema con nafta o se saca, y quedaría el fuste preparado con los pernos, en este caso 4 pernos, y un hueco. Los pernos, fíjense que tienen la posibilidad, primero que la placa, fíjense que el nivel de placa es más alto que el de fuste, o sea, se deja un espacio entre el fuste de hormigón y la placa. Fíjense que tenemos tuercas abajo de la placa y tuercas arriba de la placa. Las tuercas que van abajo de la placa son lo que se llaman tuercas de nivelación, o sea, voy a tener los 4 pernos, pongo la primera tuerca, vengo y inserto la columna. Normalmente los agujeros de la columna son agujeros de tipo holgados, o sea, agujeros que son más grandes, con un juego importante respecto al perno, y por eso también la importancia de la nariz de corte, porque si yo tengo agujeros con huelgo, o sea, muy holgados, no voy a poder transmitir correctamente el corte a través de los pernos. El corte lo voy a transmitir a través de esta traba mecánica, de ese perfil que se mete dentro del hormigón. Pero sigamos con el montaje. Entonces, lo primero que hago es colocar las 4, en este caso 4 o en este caso 8 tuercas de nivelación, monto la columna y ajustando y desajustando estas tuercas voy nivelando la columna. Con una llave la voy metiendo hasta que la columna queda perfectamente nivelada. Una vez que está nivelada, se le pone la arandela superior y la tuerca, por lo menos la primera. Después normalmente hay una segunda contratuerca para garantizar el ajuste. Entonces, de esa manera, la columna quedó perfectamente verticalizada.
Una vez hecho eso, ¿qué es lo que se hace? Se realiza un pequeño encofrado, como el que ven ustedes aquí, y se rellena toda esta zona, o sea, el espacio entre fuste y placa y el espacio dentro de esta nariz de corte, con un material que se llama, viene del inglés grouting, que es un mortero muy fluido. En la jerga se le dice grouting, grout. A veces incorporamos palabras extranjeras, es grouting, se le dice, pero no es otra cosa que un mortero muy fluido, con una característica ligeramente expansiva, que hace que rellene completamente los espacios y no tenga retracción. Ese agregado de aditivos expansivos en estas mezclas son morteros premezclados, morteros que se compran en bolsas y lo único que hay que hacer es agregarle agua según la recomendación del fabricante y de esa manera se rellena completamente todo este espacio y queda la capacidad expansiva del mortero está garantizada por el confinamiento que le da la placa con el hormigón. Voy a pasar, antes de seguir viendo las otras fotos, quiero mostrarle eso en un dibujo. Ahora volvemos. Se ve bien en este dibujo, ¿ven? En este corte. ¿Ven? Esto que vemos acá sería, bueno, en este caso la nariz de corte es como un tocho, un pendorcho que se mete ahí, pero en el otro caso era un perfil. Pero este es el corte, esto es el fuste de hormigón, y estos son los pernos. Ahí está la tuerca de nivelación, y luego la tuerca superior con una contratuerca de ajuste final. Y este relleno, ven que acá dice, tiene la letra G, justamente porque grout, G de grout. Todo esto se rellena en una segunda etapa. Ese es el modo correcto de vincular una columna, una base. Acá vemos otros tipos de bases. Fíjense una cosa, una base de este tipo como la que vemos acá, ustedes pueden ver que no solo la fijación de la columna, sino también soportaría un pequeño momento, un pequeño empotramiento en la base. Fíjense que tenemos aquí, por ejemplo, 4 pernos en este lado y 4 pernos en este otro, o en este caso 2 pernos y 2 pernos externos, que me estarían dando a mí un brazo de palanca que me garantiza un empotramiento en esta base. O sea, esto es cuando uno diseña una columna empotrada en una base, voy a tener que caer en vinculaciones de este tipo. Ahora, cuando yo diseño una base articulada, voy a caer en configuraciones de este tipo. Fíjense, esto tomado con 2 pernos, uno acá y el otro no se ve, ¿no? Pero con 2 pernos centrales. De esta manera, lo que yo estoy permitiendo es una deformación, me van a dar la chapa, y es como que esta base tendría una articulación en su fuste de hormigón. Profe, perdón. Hay un compañero tratando de entrar a la clase. ¿Cómo no me putea? A ver. Para ver. A ver, permiso. Qué raro que no me avisó. Che, no me avisa. Ustedes ahora están viendo la pantalla, ¿no? Yo dejé de compartir. Sí. ¿Quién es el que no me dijo que entra de vuelta. Nazareno era. Me dijo que intenta entrar de vuelta. Nazareno Juárez. Ahí. A ver. ¿Era Nazareno el que no podía entrar? Sí, profe, ahí está, gracias. Ah, perdón, pero qué raro que no me mandó el alerta. Bueno, cualquier cosa me vuelven a avisar. Che, no. Bueno.
Bueno, les estaba comentando que entonces en una base de este tipo se puede garantizar un empotramiento, mientras en estos casos es como que se estaría forzando una articulación. ¿Sí? Con una vinculación, con un solo perno o con dos pernos muy cercanos, como se ve aquí. Sería una forma de materializar. Ahora, hay veces que esta articulación no es perfecta. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos en el tema anterior los famosos G infinito o 10 que permitían, según que dice, bueno, si yo quiero un G infinito necesito una rótula perfecta, bla, bla, bla? Bueno, acá tienen una rótula, entre comillas, perfecta, porque no sé cuántos años hace que no sé si esto lo aceitarán cada tanto. Esto tiene unos años. Esta es la estación de Retiro, en Buenos Aires, una de ellas. Y fíjense que ahí ustedes están viendo cómo se materializa una rótula perfecta de un pórtico bastante grandecito. Fíjense qué pedazo de perno, ¿no? Fíjense los años de esta estructura. Esto, miren, es de la ciudad de los Beatles, es de Liverpool. Acuérdense que los ferrocarriles eran ingleses, en su mayoría. Esto es una estructura roblonada o remachada. Estos son remaches. Vamos a ver cuando veamos medio de unión, pero que prácticamente ya no los tratamos más, no se remachan más las estructuras, salvo cuando se hacen algún tipo de reparación histórica. Bueno, pero no nos cambiemos de tema. Acá estamos viendo lo que sería una rótula. Y a veces se hacen estas rótulas, o sea, cuando van a ver en la celda, o sea, un gran perno que permite la rotación perfecta de la... Acá ven una un poquito más moderna. Esta es una rótula más moderna. ¿Ven? Bueno, esto es otro tipo de base. O sea, como pueden ver, hay muchísimas bases. Nosotros en una clase no podemos mostrar mucho de esto. Y bueno, acá hay un poco de verso. Las bases son metálicas, son dispositivos de apoyo que cumplen la función de disminuir los esfuerzos transmitidos en una estructura de acero, una fundación realizada con hormigón, bla, bla, diseño de mesa metálica, más. Los esfuerzos que normalmente tienen una base son compresión. Los esfuerzos de compresión que se absorben a través de una placa que distribuye las presiones en el hormigón hasta llegar a valores admisibles. Tracción, a veces las bases tienen tracción, y la tracción, ¿cómo la absorbemos? La absorbemos mediante pernos. O sea, los pernos los vamos a hacer trabajar la tracción para anclar la fundación. O sea, la compresión la podemos transmitir a través de presiones, la tracción a través de los pernos. Y los esfuerzos de momento, según se combinen con esfuerzos de compresión o tracción, pueden ser soportados o por presiones en la placa de base o mediante combinación de esfuerzo de presión y tracción, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Y qué pasa con el corte? Con el corte se pueden utilizar una de estas opciones. Pernos de anclaje trabajando al corte, esto es generalmente para cortes de baja intensidad, pequeños galpones, pequeñas construcciones, en las cuales el esfuerzo de corte que transmitimos a los pernos trae algunos problemas, como por ejemplo vieron en estos sistemas que yo les mostraba, en los cuales dejo primero los pernos embebidos. Tendría que tener una precisión muy, muy buena para que después venga la placa y me entre justo, porque para que el perno trabaje al corte tiene que ser un perno que tenga un huelgo muy chico. No pueden ser agujeros holgados, tienen que ser agujeros, con el huelgo normal, con una mínima posibilidad de movimiento entre el agujero y el perno, y a veces eso no va. ¿Qué sucede? Cuando se dan estas cosas, por ejemplo, placas que se apoyan en un pavimento y se vinculan mediante
bulones anclados con resina, lo que le llaman anclajes químicos. En esos casos, directamente uno apoya la placa, realiza en ese momento el agujero en el hormigón, lo llena con una resina y pone el perno, entonces allí no hay juego. Entonces en esos casos uno puede utilizar los pernos trabajando al corte. Otra opción es fricción bajo la placa en el caso de columnas comprimidas. Si pensamos a lo mejor columna de un edificio, el esfuerzo de compresión es tan grande que por la fricción entre la placa y el hormigón ya se absorbe el esfuerzo de corte, si bien siempre hay que colocar pernos para inmovilizar la unión, pero los pernos no estarían trabajando al corte. Y la otra opción es la que le mostré antes, nariz de corte, que es una ménsula dispuesta bajo una placa de apoyo. O sea, abajo de la placa metemos esta ménsula y provoca una traba mecánica y el corte lo absorbemos a través de esa ménsula. Y ahí le pone, cuando el esfuerzo de corte es de importancia, se recurre a esta última opción. ¿Sí? No. Se deja el agujero, se deja el nollo. Vos acá, aquí no lo alcanzás a ver, pero vos fíjate que ya que vino la columna y se metió acá adentro. Había un hueco acá, hay un hueco acá en el fuste. Ahí. Eso se llama nollo, es un espacio dejado en el fuste cuando se lo hormigona. Eso ahora es lo que vamos a ver justamente en este dibujo, en el que nos toca. ¿Ves? Esto después, una vez que nivelaste la columna, se encofra y se mete por acá ese mortero muy fluido que llena todos estos espacios. ¿Está? Bueno, vamos a ver ahora, para el cálculo, una base simple. Una base simple en la cual no tendríamos rigidizadores, sería simplemente una base de una columna doble T, un rigidizador en un sentido nomás, en la cual la placa, las dos placas laterales, se comportan como, digamos, dos losas en voladizo en los costados de la base, ¿no? Entonces, este es un ejemplo clásico de una columna, en la cual tenemos una carga de compresión, un corte y un esfuerzo de momento. Una placa con un espesor TP, un espacio para el grouteo de espesor de nombre G, una nariz de corte de profundidad P. Este valor X no es otra cosa que, ahora lo van a ver, la distancia entre el centro de gravedad de la presión de la nariz de corte con el fuste de hormigón. Si ustedes van a ver, este es un espacio, esta es la zona que presiona la nariz de corte del hormigón, y por lo tanto esta presión aplicada sobre la nariz me provoca un momento en la placa, ya no lo vamos a ver. Esta es la base vista en planta. Fíjense que tenemos una base de dimensiones A por B y un fuste de dimensión AF por BF. 4 pernos estamos teniendo en este ejemplo. Esto que ven acá, esa línea de puntos grandes, sería el nollo. La línea de puntos chicos sería una palanquilla en un cuadrado que se mete como nariz de corte. La forma de materializar la nariz de corte es de manera diferente, no es siempre igual. Puede ser, como en este caso, un pendorcho, una palanquilla directamente. Pueden ser a veces un cuadrado formado por 4 placas, puede ser un perfil, como en el ejemplo que veíamos acá en la foto. Si ustedes ven acá
En la foto, no sé si se alcanza a ver, es un pedazo de perfil. Se mete. Tiene que ser algo que me soporte a mí la presión y el momento que le produce el esfuerzo de corte a ese nodo, a esa nariz. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a empezar a analizar los esfuerzos. Lo primero que estamos viendo, como les decía, es que si yo veo la placa, tengo que verificar que su dimensión sea lo suficientemente grande para que las presiones transmitidas al hormigón sean admisibles, o sea, no me supere el valor admisible de presión en el hormigón, ¿no es cierto? Para ello entonces tenemos que averiguar, vamos a ver qué solicitaciones está sometido este. Bueno, tenemos una carga normal, un momento, un esfuerzo de corte, pero como les decíamos, la presencia de esta nariz de corte hace que el esfuerzo de corte se choque contra esta pared y esta presión de la nariz de corte con la pared del nodo me generaría un momento adicional en la placa que se lo voy a sumar al momento MU. Entonces el primer paso que damos es decir, bueno, a ese momento MU lo incremento con este momento que es el corte último por esa distancia ahí. Lo llamo momento asterisco. Y ahora acá se nos van a presentar tres situaciones diferentes en función de la relación entre el momento y el normal, que no me da otra cosa que la excentricidad. O sea, cuando yo tengo fuerza de compresión muy grande en relación al momento, voy a tener baja excentricidad y prácticamente la placa va a comprimir al fuste de hormigón. A medida que voy aumentando la excentricidad, o sea que el momento pasa a ser más importante frente al esfuerzo normal, voy a tener que empezar a ver cómo absorbo este momento. Y ahí me van a tener que empezar a trabajar los pernos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Arrancamos con lo que es una base de baja excentricidad. Baja excentricidad, esto recuérdense, vamos a materia de mecánica. ¿Hay alguien que se está conectando, que se quiere conectar o no? ¿No? No. Sentí un pitito, no. Vamos a este caso primero. Baja excentricidad. Baja excentricidad es cuando el cociente entre el momento y el normal son menores que A sobre 6, o sea, como que la carga me cae en el núcleo central, que es 1/3 del rectángulo. ¿Se acuerdan de esto en mecánica aplicada? Y cuando la carga normal, o sea, acuérdense que yo puedo descomponer este sistema de esfuerzo de compresión, esfuerzo de momento, en una carga excéntrica. Este sistema es lo mismo que colocar una carga en esta posición, con la excentricidad. Cuando esta resultante cae dentro de lo que se llama el núcleo central, en el caso de un rectángulo, está formado por un rombo de diagonal igual a la tercera parte del lado, o sea, lo que es lo mismo que P1 salga de A sobre 6, cuando sucede eso, se me van a verificar solamente esfuerzos de compresión, porque el esfuerzo de flexión, la tensión por flexión, no supera la tensión por compresión. Entonces se me va a dar un diagrama de compresión trapecial. En ese caso, el cálculo de la tensión de compresión en el hormigón F sub P es muy fácil, es elemental. Sale
de la fórmula P sobre el área, P sobre A por B, PU sobre A por B, más momento dividido el módulo elástico, que para un rectángulo es base por altura al cuadrado sobre 6. O sea, es muy fácil calcular F sub P porque sale, o sea, del cálculo elástico sale con esta fórmula simple. Esto, recuérdense ustedes de mecánica 1, mecánica 2. Bueno, una vez que determino F sub P, tengo que verificar que no supere la presión de diseño del hormigón, que es 0,85 por phi sub C, que es un coeficiente del hormigón que vale 0,60, por la tensión del hormigón. Y aparece aquí un término raíz de A sobre 2 sobre A1. Esto, si ustedes lo quieren ver, van a ver que está en la última parte del capítulo J. Perdón, lo tenemos. Medios de unión, que va a ser el último tema que vamos a ver, pero si ustedes van al final del capítulo, acá está. Ese tema lo van a ver acá, en el punto J9, todo esto que les estoy mostrando. Esta fórmula, venga, que aparece. Es muy breve lo que explica. Y lo estamos reproduciendo acá. Entonces, ¿qué me dice? Que esta tensión de compresión, que la calculo de esta forma simple, no me tiene que superar 0,85 de phi sub C, el F'C, depende de la calidad del hormigón que estoy usando, y me aparece un coeficiente mejorador, llamémosle, que es raíz cuadrada de A2 sobre A1, donde A2 es el área del fuste, AF por BF, y A1 es el área de la placa A por B. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que si yo tengo un fuste más grande que la placa, la tensión que me puede soportar ese hormigón es un poquito mayor. ¿Y eso por qué? Y eso es porque la presión que ejerce esta placa sobre el hormigón me forma lo que se llama un bulbo de presión y se me va ampliando con la profundidad. Es como una pelota de presiones que se forma abajo de la placa. Bueno, esa pelota tiene un límite que sería su diámetro, pensemos, ¿no? ¿Cuál es ese diámetro estimado en los reglamentos? Y 2 veces el área de la placa. 2 veces el área de la placa. Entonces me mete esta limitación que me dice, che, esto todo lindo, pero nunca me puede superar 1,70 phi sub C F'C. 1,70 significa que este número no puede superar 2. 2 por 0,85, 1,70, ¿no? Entonces, si esto no puede superar 2, significa que A2 no puede, que la raíz no puede superar 2, significa que A2 sobre A1 no puede superar 4, o sea que A2 no puede ser más grande para considerarla que 4 veces el área de la placa. Es muy grande, ¿eh? Tener un fuste 4 veces más grande que el área de la placa
es un límite muy holgado, pero a veces se da. Imagínense una base muy chica apoyada, no sé, en una losa, en un pavimento o en algo muy grande. O sea que este coeficiente de mejoramiento, que no es despreciable, se puede utilizar hasta un límite de 4 veces el área. Bueno, con respecto a la presión de la nariz de corte sobre el hormigón, esto que está acá, hago la misma cuenta, pero ahí ya sí, ahí no tengo en cuenta el fuste. Ahí directamente la presión, que no es otra cosa que el corte dividido el área de presión, fíjense, P menos G por BN, no es otra cosa que P menos G, o sea, este pedacito por BN, que es el ancho, ¿no? O sea, yo estoy calculando la presión en este rectangulito. Y lo comparo con 0,85 phi sub C, F' C. Ya ahí no tengo en cuenta el mejoramiento del fuste porque no se considera esa situación. Bueno, de esta manera, si se me verifican estas cosas, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el área de la placa es adecuada. Si no, tengo que aumentar la placa. Tengo que aumentar el área de la placa para disminuir las presiones sobre el hormigón. ¿Qué sucede cuando tenemos lo que se llama media excentricidad? Que esa excentricidad esté entre A sobre 6 y entre A sobre 2. O sea, que la carga me caiga fuera del núcleo central, la resultante, pero dentro de la placa. Cuando se me da esa situación, van a ver que lo que sucede es que yo voy a poder seguir soportando el esfuerzo de compresión con diagramas de presiones solamente, sin tener que recurrir a lo que sería una tracción de perno. O sea, yo con una presión, esto es como cuando nos tiramos hacia adelante y quedamos apoyados en la punta de los pies, es como que no nos caemos todavía, pero sentimos que no tenemos fuerza en los talones, no tenemos presión en los talones. En ese caso, ¿qué sucede? Bueno, acá se hace un razonamiento muy simple, presten atención. La resultante, que es PU, me va a caer en el centro de gravedad de este triángulo. ¿Y cuál es el centro de gravedad del triángulo? La tercera parte de su base. Entonces yo, para calcular la presión FP, necesitaría saber cuál es este volumen de tensiones. Y para calcular el volumen de tensiones tendría que saber el valor del ancho de la base de este triángulo de presiones F. Bueno, pero es muy fácil, porque yo sé que la resultante cae al tercio, o sea que esta distancia yo la puedo calcular muy fácilmente, porque es la mitad de la placa menos la excentricidad, que son valores que calculé. Esa distancia es la tercera parte de la base del triángulo. ¿Está claro esto? ¿Cómo puedo resolver de modo matemáticamente fácil esta presión triangular? Mi resultante cae acá. Tengo el valor del resultante, que es PU. Yo sé que esto es un diagrama triangular, y entonces yo sé que esta distancia es la tercera parte de esta base. Esta distancia la puedo calcular fácil, como A2 menos E. Y por lo tanto F es 3 veces A sobre 2 menos E. ¿Está? No, fue una consulta. Sí. En el anterior, cuando hice baja excentricidad, el largo del diagrama, digamos, que teníamos compresión en forma trapezial, era A. Sí. Ahora es más corto. Y yo que recuerde de materias anteriores, cuando es excentricidad media, digamos,
Yo creo que tendría que pasar del otro lado del eje, ¿no? ¿Cómo dijiste? ¿Qué? Claro, como que esto en realidad debería de llegar hasta A. ¿Por qué no llega? El largo total de la compresión y que del otro lado tendría el otro signo de tensiones. Cuando vos tenés baja excentricidad, es como que vos, imagínate, vos estás parada y te inclinás ligeramente en tu cuerpo, te inclinaste un cachito, pero todavía vos sentís sobre tus pies toda la presión. Ahí estás en media excentricidad. Ahora, si vos te inclinás mucho más hacia adelante, tratando de no caerte, vos vas a sentir que la presión la sentís sobre una parte de tus pies, que es sobre la punta. Ese sería el caso de una media excentricidad, porque es como que vos todavía podés soportar el peso de tu cuerpo con esfuerzos de compresión. Pero esos esfuerzos de compresión no están actuando sobre toda la superficie de apoyo. Y eso es lo que sucede en este caso. Yo me fui del núcleo central. Irme del núcleo central significa que las tensiones de momento superan las tensiones de compresión. O sea, ¿aquí qué hago? Vamos a entender. PU sobre área no es otra cosa que un diagrama rectangular así, donde este rectangulito me está pasando en el medio del doble triángulo. ¿Lo ves? Yo acá estoy sumando una presión rectangular con una presión doble triángulo, que es la que me daría el momento sobre el módulo elástico. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, ¿qué sucede cuando vos salís del núcleo central, cuando superás el tercio? Cuando vos superás el tercio, este doble triángulo es más grande que el rectángulo. O sea, este valor, que bueno, que hubiera restado, te resta todo el esfuerzo de compresión y hace que no, y como no podemos aceptar transmisiones de tracciones, a lo mejor eso es lo que me olvidé de decirte, que la hipótesis que tenemos es que no existen tracciones entre la placa y el hormigón. Al no poder soportar tracciones, soporto todo por compresión con un diagrama diferente. Ah, claro, sí, eso era lo que yo preguntaba. Me faltaba Lo que estaba faltando explicar, quizás en eso tenés razón, no lo dije, es que no consideramos la posibilidad de transmisión de tracciones entre la placa y el hormigón. Vos me decís, están los pernos, sí, pero por ahora el perno no tendría por qué estar trabajando. Ahí siento un pitín. A ver, ¿hay alguien que se quiere conectar? No, me parece que no. Bueno. ¿Está claro entonces? Está bien la pregunta. Sí, pero fuera así, gracias. Bueno, entonces, al no considerar esa situación, yo tengo que soportarlo con un esfuerzo triangular. Estábamos acá, que entonces este valor F, que nosotros no sabíamos cómo es, se puede calcular como 3 veces este valor que está acá, o sea, 3 veces A sobre 2 menos excentricidad. Bueno, si yo considero cuál es el volumen de tensión, acá faltaría un pasito intermedio, que cuando estoy dando clase lo hago en el pizarrón, que es que cuál es el volumen de tensión, que es igual a PU. Es un diagrama de presiones prismático de base triangular. Sería F por Fp sobre 2 por B larga, que es la profundidad de la base. O sea, está claro que el volumen de este prisma, de este paralelepípedo, digamos, de presiones, este volumen de presiones sería la base, que es F mayúscula por Fp sobre 2, porque es un triángulo,
por B larga. Si yo despejo, eso es igual a la carga PU. Si yo despejo F sub P, me queda F sub P es 2 por PU dividido F por B. Y eso, nuevamente, menor a 0,85 phi sub C F'C por raíz de A2 sobre A1, donde acá hay que hacer una aclaración. ¿Qué es A2? Porque ahora A2 no va a ser el área del fuste. Mi volumen de presión ahora es más chico, es F por B larga. Esto es la planta, ¿no? Ven que esto es una vista en planta. Por lo tanto, yo no podría considerar todo mi fuste AF por BF. ¿Qué hago? Me invento un fuste que tenga de este lado el mismo valor que tengo de este lado. Me invento, me hago un fuste, un fuste ficticio, F más estos dos valores, para poder mejorar esta presión. ¿Estamos? ¿Está claro esto que se hace para considerar la influencia del fuste? Considero un fuste más chico. Para la nariz de corte vale lo mismo que el caso anterior, así que no lo repito. ¿Y qué sucede ahora cuando tenemos una elevada excentricidad? O sea, ya cuando la resultante me sale fuera del fuste, y ahí no tengo otra opción que absorber las tracciones con los pernos. Y la compresión con un sector de la placa. Bueno, en ese caso lo que se hace es un cálculo simplificado y se piensa que el esfuerzo de compresión, la placa lo aguanta con un diagrama de presiones centrado con el perno. Este es un método simplificado que da muy buenos resultados, o sea, porque en realidad la situación no es esa, habría acá, este diagrama de presión no sería uniforme, tendría una variación inicial, o sea, es diferente, pero la simplificación es bastante buena y aceptable y justamente hace que las cuentas sean más fáciles. Entonces, yo lo que digo es cuánto vale este esfuerzo de compresión y cuánto vale este esfuerzo de tracción. Y bueno, el esfuerzo de compresión va a ser PU dividido 2 más el momento dividido el brazo de palanca. Mientras que el esfuerzo de tracción va a ser el momento dividido el brazo de palanca menos PU dividido 2. O sea, con una cuenta muy fácil obtengo los valores de tracción y de compresión que tengo que absorber. En el caso de las compresiones, cuando la determine, que es muy fácil porque es ese esfuerzo de compresión que habíamos determinado dividido el área, que es, yo la calculo como 2L, donde L es, acuérdense que L es la distancia del perno al filo de la placa. Yo considero como que es un rectangulito de este tipo. Bueno, me salió medio mal centrado, ¿no? Puede no coincidir con la luz digamos, de la placa, ¿no? O sea, consideramos un rectángulo centrado con los pernos, de ancho B larga y del otro ancho L, 2L.
Entonces, si yo quiero considerar aquí digamos, la condición favorable del fuste, me vuelvo a inventar un mini fuste de ancho BF y de largo 2L más AF menos A. O sea que la presión es PU sobre 2 más momento sobre D, el brazo de palanca, la diferencia entre los pernos, dividido eso L por 2B, o 2L por B. Y lo considero menor a 0,85 phi sub C, F' C, por ese fuste ficticio, la raíz cuadrada del área de ese fuste ficticio sobre el área de la considerada del área de presión, con siempre las mismas restricciones. Y la nariz de corte lo mismo. O sea, esto me daría a mí la verificación si la placa soporta o no soporta estos esfuerzos y si las dimensiones son correctas. ¿Qué pasa con las tracciones? ¿Qué pasa con las tracciones? Las tracciones las tengo que absorber con los pernos. En este caso tengo 2 pernos. Bueno, la fuerza a la que está sometido el perno es PU sobre 2, en signo negativo, más el momento dividido el brazo de palanca, dividido el número de pernos. Bueno, eso tiene que ser menor o igual a phi por la tensión nominal. El phi en este caso es 0,75 y la tensión nominal es 0,75 por la tensión última por el área bruta del perno. Hay una pequeña llamada que dice ver cálculo de perno en el capítulo de uniones. Acá tómenlo, esta fórmula, como aceptan de este valor, lo vamos a ver en el último capítulo, en el último tema del año. Acá me estoy diciendo, acá tengo abierto el SOP, cuando veamos medios de unión, van a ver que hay una tabla en la cual vemos la resistencia de burones o de barras a la tracción y al corte, y van a ver que para lo que se llaman las barras, que es esto que el reglamento denomina partes roscadas, a la tracción, que es lo que estamos viendo, tiene un factor de resistencia 0,75 y la resistencia nominal es 0,75 por FU. Y eso hay que multiplicarlo por el área. Profe, una pregunta. Sí. El tema de los pernos, ¿siempre se ponen de a 2 o no se puede poner uno en la zona que está traccionada, digamos? Normalmente lo va a ver o pares o la va a ver, digamos, más de uno, muy raro, un solo perno, salvo que sí, vos estés, digamos, tratando de crear una rótula, normalmente sí, van de a 2. O sea, tendría que estar forzando un giro en la línea de los pernos para que tengas una sola línea de pernos. Claro, está bien. Le estaba comentando que en ese caso la resistencia nominal del perno es 0,75, el factor de resistencia, y aquí me aparece 0,75 FU por lo que sería por el área del perno. Este segundo 0,75 estaría considerando la disminución de área por el efecto del roscado. El efecto del roscado, porque el área entraría con su valor nominal, con su diámetro externo. Bueno, volvamos al ejercicio. O sea que la cuenta es relativamente fácil, entonces. ¿Por qué esta cuenta es fácil de hacer? Tenemos todos los valores. Y esto también lo tenemos.
Bueno. De esa manera, nosotros ya estaríamos verificando lo que sería la dimensión de la placa, en 3 casos. Nos fijamos, según la excentricidad de la carga, pudimos verificar la dimensión de la placa. En un caso la dimensión, verificamos con la dimensión total, y en otro caso con dimensiones reducidas, pero pudimos ver que las presiones en el hormigón no superan los valores admisibles. Ahora, lo que tenemos que dimensionar es el espesor de esa placa, porque esa placa está sometida a flexión. Entonces, tenemos la dimensión en planta, vamos a ver cuál es su espesor. ¿Y esa placa a qué tipo de solicitaciones está sometida? Bien. En los 2 primeros casos, baja y media excentricidad, la placa estaría sometida a una carga sobre un voladizo. Una carga que tiene una cierta variación, pero no es otra cosa que un voladizo sometido a tracción en sus fibras inferiores. Acá también, de un lado, pero acuérdense, los momentos van por un lado del otro, o sea que en este caso acá también tendría este trapecio que me provoca un momento en este voladizo. Ahora, en el caso de la base con elevada excentricidad, tengo 2 situaciones. Tengo una situación en la cual la placa está sometida a un momento de tracción en las fibras inferiores por la presión del hormigón, y en este caso los pernos que tiran para abajo a la placa me estarían produciendo un momento de tracción en las fibras superiores. Pero un momento diferente porque lo estarían produciendo 2 cargas concentradas. O sea, tenemos un diagrama de momentos diferente en esta zona que en esta. Bueno, vamos a empezar por uno de los 2 casos. Vamos a empezar por el momento producido por la tracción de los pernos. Bien. Entonces, se concentre en un sector de la losa. O sea, si yo tengo una carga puntual aplicada en este punto, no me lo va a absorber la totalidad de la placa, sino que me lo va a absorber un sector de placa. Ese sector de placa, con bastante aproximación, nosotros lo podemos suponer como una distribución a 45 grados en planta. Y pensar que la carga en este perno me la absorbe un sector de placa que tendría este ancho, 2Z. Si tiramos a 45 grados, si esto es Z, esto es 2Z. O sea que la carga en el perno me le estaría absorbiendo la placa de espesor T, que lo tengo que distribuir, que lo tengo que determinar, por un ancho de 2Z. O si queremos considerar los 2 pernos, o sea, considerar la carga total de los 2 pernos, podemos llamar un espesor de placa, una placa que tenga esto más esto. O sea que esta sería BP sobre 2 y esto BP sobre 2. Si los pernos están un poquito más separados, como este caso, y fíjense que si yo tiro a 45 grados y el sector de placa me va a dar este cachito. O sea, por un lado puedo
venirme Z, pero por el otro lado no me puedo ir Z, me voy menos. Tengo un límite que es esta distancia L. O sea que aquí la semidistancia sería L más Z. Y por otro caso, si me alejo un poco más, ya ahí sí es como que se me superponen las distribuciones y podría estar considerando que me resiste la placa con todo su ancho. O sea que depende de la configuración geométrica que yo tenga de la ubicación de los pernos dentro de la placa, voy a tener que, para soportar el esfuerzo de tracción, o sea, el momento por tracción de los pernos, voy a poder soportarlo con toda la placa o con parte de la placa. ¿Entienden esto? Ahora lo vamos a ver en algún ejemplo. Pero se dan cuenta, cuando yo tengo una situación de este tipo, no voy a poder utilizar para verificar el espesor de la placa todo su ancho. Bueno, el momento, como les decía, es muy fácil. Número de pernos por la tracción de los pernos por Z. Ese es el momento último. Y tiene que ser menor que 0,9 por el momento nominal. ¿Cuánto vale el momento nominal? Estos, recuérdense, ahora enlazamos con el capítulo anterior. Es el momento plástico, que para un rectángulo no es otra cosa que la tensión de fluencia por el ancho por la altura al cuadrado sobre 4. ¿Se acuerdan esto que les decía? De memoria, así como se acordaban de el área del rectángulo de memoria, se tienen que acordar que el módulo elástico es B por H cuadrado sobre 6 y el módulo plástico es B H cuadrado sobre 4. No hago la comparación con 1,5 el área del rectángulo porque me da 1,5 SI porque es igual en el rectángulo. 1,5 por B H cuadrado sobre 6 es B H cuadrado sobre 4. O sea que aquí no le estoy dando bolilla a esa comparación que veía en el caso de los perfiles doble T. Y tampoco le estoy dando bolilla a lo que es el pandeo lateral torsional. ¿Por qué? Porque este rectángulo está trabajando según su menor inercia. Es un tablón. No se verifica un pandeo lateral torsional en la placa flexionándose, porque está trabajando según su menor inercia. Por lo tanto, no tampoco tengo lo que se llaman pandeos locales, porque es un rectángulo, no tengo elementos, es un área compacta. Por lo tanto, el momento nominal es muy simple. Directamente el momento plástico. Tensión de fluencia por base por altura cuadrado sobre 4. ¿Está claro esto? Profe, ¿el BP qué sería? El ancho Porque de la está en placa. el dibujo, pero... Ah, ok. El ancho de la placa, que en algunos casos, en este caso sería el ancho total de la placa, y en estos casos sería un ancho más chico. Si tengo una situación como esta, sería 2 por L más Z, y en este caso sería 4 veces Z. Bien, y tengo otra pregunta, porque estos son más que nada cuestiones de verificación, pero si yo tuviese que dimensionar, Y lo mismo. ¿a qué distancia pongo los pernos y todo eso? Bueno, eso es una cuestión de diseño. Vas a ver normalmente que se colocan más o menos formando placas cuadradas, más o menos en la mitad de esto estaría ubicado el perno. Es una cuestión de diseño de la placa, tiene que ver con el perfil, tiene que ver con el fuste, tiene que ver si vos podés diseñar el fuste o si es un fuste ya existente. Tendríamos que ir a otras condiciones, ¿no? Cuando vos lo diseñás de cero, normalmente se pueden llegar a colocar los pernos de manera de que haya
como que Z hace igual a L, ¿entendés? Es una forma clásica de disponerlo. Pero a veces puede ser que no se dé. ¿Está? Acordate que también hay una relación entre, si es un fuste existente, uno, por ejemplo, puede averiguar si hay barras de armaduras dentro del fuste, y entonces uno tiene que hacer los agujeros donde no existen esas barras, por ejemplo, para no chocársela. Entonces, pero lo otro es cuestión de diseño. Bueno. Ok. Entonces, está claro esto. Según la ubicación de los pernos, determino lo que sería este ancho de placa ficticio, que puede ser o total o parcial. Y el momento, que es muy fácil, porque es la tracción en los pernos, total, por el número de pernos, por el brazo de palanca, el momento es muy fácil, P por distancia, menor que 0,9 mn, que es este que está acá, el B1. ¿Qué pasa con el momento producido por la presión de la base? Bueno, y acá pasa lo siguiente, fíjense. Esto que estamos agrupando acá serían los diagramas de presión de los tres casos que vimos. La llamamos W a la distancia entre la placa y el perfil. Y fíjense, aquí ven el trapecio, como nosotros siempre llegamos a un límite FP, podemos graficar el rectángulo perfecto, que sería una base con compresión centrada, sin momento. El trapecio sería la de baja excentricidad. El triángulo sería el gráfico de media excentricidad. Y este rectangulito chiquito, centrado con el perno, sería el diagrama de presiones para alta excentricidad. Fíjense que si yo tomo como diagrama de presiones para verificar la placa este rectángulo más grande, de ancho W, estaría abarcando cualquier consideración de excentricidad de la base. Entonces yo, para verificar el espesor de esta placa por el esfuerzo de momento producido por la compresión en la base, directamente tomo un rectángulo, una presión uniforme rectangular. El momento muy fácil, acuérdense, Q por L cuadrado sobre 2. Q sería el FP, L cuadrado sería W al cuadrado, sobre 2. Por la presión. O sea que es muy fácil también de determinar el momento último, de un modo simplificado. Y lo comparo con 0,9 ml. Y en este caso ya no le digo BF porque es B directamente, aquí siempre me va a trabajar todo el espesor de la placa. O sea, el momento va a ser FI por B T sub P sobre 4. Siempre voy a trabajar con el total del ancho de la placa, no lo reduzco como lo reducí acá, que le llamaba BP, porque me podía dar el caso que no me trabaje toda la placa. O sea que en la situación de tracción en la fibra inferior de la placa, producido por el diagrama de momento, directamente me trabaja. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué no se trabaja con la parte de la placa que está entre las almas del perfil y se trabaja solamente con los voladizos de la placa? Ahora lo vamos a ver. En este caso en particular, es la zona menos solicitada. Las tensiones se dan en esta zona. Y además por la configuración, fíjate, que esto sería una losa en voladizo, estos son dos losas en voladizo, mientras que estos serían losas apoyadas en tres lados, con mucha menos presión. Salvo que vos tengas un caso de un perfil muy grande, sí tendría que verificarlo. Te repito, estamos haciendo verificaciones simplificadas en este caso, pero en algunos casos podría ser necesario verificar esta zona. Está bien, gracias.
Algo de eso vamos a ver ahora, que es lo siguiente. Cuando el espesor de la placa resulta excesivo, se puede recurrir a la utilización de rigidizadores que disminuyen los momentos y las deformaciones en la placa y mejoran su funcionamiento. En efecto, si yo agrego aquí 2 chapas, ¿qué hago? Hago que esto que antes era una losa en voladizo, me trabaje como una losa apoyada en 2 lados. En modo simplificado, ustedes imagínense que si aquí, en esta losa, el momento era producido por P, por esta distancia, yo puedo suponer que ahora el momento en esta losa es P sobre 2 por esta distancia, más P sobre 2 por esta distancia. En un dibujito como este, sería todo a 45 grados, prácticamente la colocación de este rigidizador me disminuye a la mitad el momento de la losa. Y esto es muy usado, porque, les repito, no solo disminuye las solicitaciones en la placa baja, sino también disminuye la deformación. Entonces, fíjense, ahora volvemos, vamos adelante de todo, fíjense que en estos ejemplos se ubican estos rigidizadores. Por eso, por ejemplo, esta base es tan finita. Si yo no le hubiera puesto este rigidizador, esta plaquita se me dobla toda. ¿Ven? Que se le colocan estos rigidizadores. En este caso no hacía falta. Entonces, colocando esos rigidizadores, yo mejoro el funcionamiento de la placa base. Sí, un rigidizador acá cuando la carga es muy grande. ¿Qué sucede con la famosa nariz de corte? Bueno, estuvimos viendo que la nariz de corte presionaba sobre esta zona y la presión era soportada. Bueno, la nariz de corte no es otra cosa que un elemento sometido a flexión, y la flexión es el corte por esta distancia X, y tiene que ser menor que 0,9 del momento. En este ejemplo particular, como tomamos un tocho rectangular, es directamente FI por BN por AN al cuadrado sobre 4, o sea, base por altura al cuadrado sobre 4. Y aquí, porque ustedes me dirán, che, pero acá ¿qué pasa con el pandeo lateral torsional? No, pará. La nariz de corte está embebida en el hormigón. No tiene posibilidades de desplazarse lateralmente. Está totalmente arriostrada. Por lo tanto, el momento es solo el momento plástico. ¿Está? Si yo tuviera una situación como esta, en la cual aquí, como se ve, puede ser un perfilito, un perfil W, o sea, WT infinita, tendría que ver si hay algún problema de pandeo local o no. Tampoco, porque al estar totalmente embebida por el grouting, no se me van a producir pandeos locales. Entonces bastaría hacer un análisis de momento plástico. ¿Está claro lo que dije? Es algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, con los pandeos en los pilotes, que están totalmente metidos en el suelo. Se nos supone que el suelo los arriostra completamente. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a los ejemplos. Yo, profe, no entiendo cuáles serían las dimensiones BN y AN del tocho ese. ¿A este? Ah, perdón. Acá.
yo supuse que este perfil doblete tiene un tocho, una palanquilla, que puede ser rectangular o cuadrada. Esta chalampi que está acá. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, a ver los ejemplos. Para ver los ejemplos podemos tomar justamente uno de los ejemplos de algunos de los ejercicios que nosotros vimos. ¿Se acuerdan de las anteriores? El entrepiso que estaba apoyado en columnas en 4 columnas empotradas libres. Bueno, puede ser esto. Esto sería en planta, 8 metros por 5. No es ese ejemplo, es otro algo parecido, una situación parecida, con una carga por unidad de superficie y un esfuerzo de viento. Y este sería el corte en el cual se ven las 4 columnas empotradas de 4 metros de luz. Entonces, las cargas últimas, esos valores suponemos que ya son valores B, valores últimos, me dan en cada una de las bases un esfuerzo de compresión de 200 kN, que no es otra cosa que hacer 8 por 5, 40 por 20, 600 dividido 4 me da 200, 800 dividido 4, 200. Un momento de 50 kN por 4, 200 kN, y un corte de 50 kN porque considero que estos 200 kN se me distribuyen uniformemente en los 4 puntos. Acá ya tengo dimensiones, le estoy poniendo dimensiones a la placa, estoy tomando un ejemplo igual al que mostramos, con un tochito cuadrado de 50 por 50 milímetros, una base de 700 milímetros por 300 milímetros apoyada en un fuste más grande de 800 por 400. Acá tenemos ya estamos hablando de medidas en milímetros. Y va a ser un caso de elevada excentricidad, por lo tanto ya vamos previendo la ubicación de los pernos y este diagrama ficticio de presiones de 150 de ancho, que no es otra cosa que 75 sobre 2. Fíjense que en este caso coincidiría exactamente el diagrama de presiones con el voladizo. Esto que el que me preguntaba, el tema de diseño, fíjense que aquí está hecho todo armado a 45 grados, todo prolijito, pero no siempre es así. Bueno. Profe, perdón, el momento. Sí. ¿No sería 50 kN por 5 metros? ¿Por 4? Ah, está bien, no había visto. Claro, sí, a lo mejor lo pasé muy rápido. En planta tiene 5, en corte tiene 4. Bueno, entonces, suponemos que el hormigón de la base la placa suponemos que es acero F24, el que venimos usando siempre, FI 23,5, FU 37. El hormigón, suponemos un H21, y acá entramos en un quilombo que no me quiero extender, eso pregúntenselo a Moller cuando parte hormigón, porque uno de los problemas que tuvimos es que el cambio de norma de hormigón cambió la denominación de los hormigones, pero los viejos hormigoneros, o sea, las hormigoneras se siguen regiendo por la vieja norma, entonces uno sigue hablando de H21, H30, donde el H21 ahora es el H25 y el H30 el H35, se arma un quilombo bárbaro. Pero bueno, supongamos que es hormigón H21, que significa que su tensión de fluencia es 2,1 kN por centímetro al cuadrado. Eso ya se van, no sé si saben ustedes que cambió el fractil, antes era 5%, después 10%, entonces una boludez se mandaron, no tuvieron lo mismo, el mismo hormigón le cambiaron el número, algo, es como la boludez que hicieron cuando ustedes, por suerte, ustedes ya nacieron
después del cambio de número de colectivo. Cuando nosotros nos cambiaron los números de colectivo en la ciudad nos volvíamos locos. El 144 era el 6, el 120 era el 59. Imagínate vos a los viejos cómo le cambiaron la cabeza. Bueno, acá lo mismo. A los hormigones le cambiaron la denominación. Armaron un despelote y lo que han logrado que después de 10 años no le dé bola a nadie. Entonces vos tenés que especificar el hormigón con una vieja denominación. Bueno, pero eso es otro tema. Para este ejercicio, si yo te digo H21, significa que su tensión F'I es 2,1 kN por centímetro cuadrado. Bueno, acá están las cargas, las cuentas que vos me decías, estaban hechas acá, las cuentas de carga última, PU y MU. Sí, me había confundido la dimensión en planta con la elevación. Sí. No. Bueno. Bien. Como les decía, el primer paso, acuérdense que es aumentar el momento por la presencia de la nariz de corte. Entonces, en este caso, fíjense que la presión de la nariz de corte está ejercida en estos 10 centímetros. Por lo tanto, el brazo de palanca sería 5 centímetros más 5, 10 centímetros. O sea, la distancia entre el centro de gravedad de este diagrama de presiones y el punto de la base donde yo estoy calculando la solicitación es 10 centímetros, porque es 5 de grouting más 5 a la mitad del diagrama de presiones. Entonces, 10 centímetros se hace 1 metro, ¿no? Entonces hago 200 kilonewton metro más 50 kilonewton, que es el corte, por 0,1, me incrementó el momento 205 kilonewton metro, un pendejésimo, pero bueno, algo es algo. Bueno, ahora calculo la excentricidad, ¿cómo será? Y hago momento sobre carga última. 205 sobre 200 me da 1 metro, mucho mayor que los 35 centímetros que es la mitad del área. O sea, los pernos van a estar trabajando al mango. O sea, es elevada excentricidad. Bueno, lo primero que hago es la tracción en los pernos. Como les decía, es una cuenta muy fácil porque es la carga sobre 2 con signo negativo más el momento dividido el brazo de palanca, que no es otra cosa que la separación entre pernos. Porque acuérdense que considero esta hipótesis de carga a compresión centrada con el perno. Lógicamente la tracción en el eje de los pernos. Entonces la cuenta de la carga de tracción es muy fácil. Menos 200 sobre 2 más 205 sobre 0,55 dividido 2 pernos, porque tengo 2 pernos. O sea que me da 136,4 kilonewton. ¿Cuánto es lo que me soporta ese perno? Bueno, acuérdense que era 0,75 de resistencia más 0,75 por el área, por la tensión última del acero, que en este caso es 37. Adopto pernos de lo que sería 1,5 pulgadas, 3,81 centímetros o 38,1 milímetros de diámetro. Acá lo tengo que hacer en centímetros la cuenta para que me dé, estoy usando, no estoy poniendo unidades, pero lo estoy simplificando. La tensión la pongo en kilonewton por centímetro cuadrado, por tanto el área la tengo que poner en centímetros para que me dé unidades coherentes. Me termina dando 237 kilonewton, que me superan la tensión última, o sea que los pernos andan cómodos. Inclusive podría probar con algún perno de un diámetro inferior. La compresión con la placa también es una cuenta muy fácil, porque es la misma cuenta anterior, pero cambiándole el signo a PU sobre 2, y el rectángulo sobre el cual distribuyo esa presión es 2L por B. 150 milímetros por 300 milímetros. Lo pongo en centímetros. 7 centímetros y medio por 30 centímetros. Y me termina dando 105 kilonewton por centímetro cuadrado de presión. Bueno, ¿cuál es la presión que resiste el hormigón?
0,85 por phi sub c por F'C, que es 2,1, y puedo utilizar este factor de incremento, este fuste ficticio, dividido la presión. ¿Cuál es el fuste ficticio? Y sería, perdón, acá me voy a quedar, sería, este es mi área de presión, 15 centímetros por 30 centímetros, y mi fuste ficticio sería agregarle 50 milímetros de este lado, o sea, sería considerar un fuste así. 150 más 50 más 50, 250 por 400. ¿Se dan cuenta que esto es 400 y esto es 250? O sea que acá hago 25 por 40, vamos yendo de centímetro a milímetro, divido 15 por 30, raíz cuadrada. Y me da 1,60 kilonewton por centímetro cuadrado, me soporta más que la presión que tengo. Hago el control de que esto no me supere 4, entonces calculo la máxima tensión que puede ser, que es 2,14, no le doy bolilla, tomo esto. O sea que estaría en buenas condiciones la dimensión en planta de la placa. O sea, está cómoda la tensión de compresión y también estarían en buenas condiciones los pernos. Bueno, vamos a ver ahora qué espesor tendría que tener esa placa. Bueno, acuérdense que el momento por tracción en los pernos sería carga por distancia, 2 veces porque tengo 2 pernos, por la tracción en el perno por la distancia, que era 7,5 centímetros, me termina dando 2046 kilonewton por centímetro. ¿Y cuál es el ancho de cálculo ese famoso? Y bueno, en este caso, justo a 45 grados, si yo tiro 45 grados, me va a dar acá, me va a dar acá, me va a dar acá, justo me coincidiría con el ancho de la placa, por la ubicación. Ubicando los pernos de esta manera, y si yo tiro a 45 grados, es como que el momento por tracción en los pernos me va a involucrar todo el ancho de la placa, los 300 milímetros. Bueno, calculo el momento nominal y el momento de diseño, 0,9 por la tensión de fluencia por base, altura al cuadrado sobre 4. Fíjense que estoy proponiendo que esta placa tenga 2 pulgadas, 50 milímetros. Y me está dando 0,9 por 9, me da 3.966 kilonewton centímetros, bastante mayor que el momento que estoy necesitando, el momento último, supero el momento último. ¿Qué pasa con la compresión en la placa? Bueno, en la compresión en la placa tomo la presión en el hormigón de 1,05 kilonewton por centímetro cuadrado, la real, no la admisible, ¿no? Por el ancho de la placa, por la distancia, 15 centímetros, por 7,5 centímetros o 15 sobre 2. Q por L cuadrado sobre 2, la famosa formulita, ¿no? Y el momento, es grandecito, 3.544. Bueno, lógicamente el momento de diseño es el mismo y me supera, pero no me supera por tanto. O sea que el espesor de la placa se podría decir que está bastante correctamente dimensionado. Por último, pasamos a verificar que la nariz de corte, ese tocho que yo pongo de 50 milímetros por 50 milímetros de lado, me soporte la tensión. Primero verificamos las presiones. El corte sobre el área de presión. El corte era 50 kilonewton
Y el área de presión 10 centímetros por 5 centímetros. Volvemos para acá. El corte es 50 kilonewton y el área de presión son estos 10 centímetros por estos 5 centímetros. Me da 1 kilonewton por centímetro cuadrado. ¿Y cuánto me aguanta este hormigón? 0,85 por 0,6 por 2,1 me aguanta 1,07, o sea que estamos en buenas condiciones. Con respecto al momento en la nariz de 50 kilonewton por 10 centímetros son 500 kilonewton centímetros y el momento de diseño es 0,9 por la tensión de fluencia por base al cuadrado sobre 4, en este caso coinciden, 5 por 5 sobre 4, 661 kilonewton centímetros, mayor que el momento libre. Bueno, como podrán ver, hicimos un ejemplo exactamente igual al que vimos en la parte teórica. ¿Alguna duda hasta acá tienen? ¿Algún tema que les haya quedado medio ahí en nebulosa? Normalmente, a ver, lo que yo como les comenté en las columnas, normalmente en las columnas los esfuerzos horizontales son generalmente para un lado y para el otro de la misma magnitud o por lo menos de magnitudes similares. O sea, para hacer lo que vos me estás diciendo tendría que ser una situación en la cual el esfuerzo que provoca el momento, en este caso el esfuerzo horizontal, sea predominante en un sentido. Eso es la única cosa parecida, podría ser si en vez de una columna, una viga. Entonces es como que la das vuelta y tendrías un esfuerzo gravitatorio que, por ejemplo, predomina frente a uno o otro esfuerzo. Si no, no se justifica. O sea, se puede hacer una unión asimétrica, pero para eso tendría que haber solicitación asimétrica. Bueno, vamos a otro ejemplo. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo como este, que sería parecido a esta basecita primera que vimos acá. ¿Qué sucede en una base de este tipo cuando tengo una situación de momento? Y voy a tener esfuerzo de compresión o de tracción solamente y un esfuerzo de corte, por ejemplo, en uno de estos, en esta base. No tengo un esfuerzo de momento en la base porque es la base de un reticulado que me va a trabajar solo esfuerzo axial. Entonces ese caso, pues en un caso más simple, en este caso en vez de ser un 2 UPN como estaba ahí en la foto, serían 2 I. Son 2 IPN de 400. Una base de importancia separada a 80 centímetros. Solicitada por los siguientes esfuerzos. Una carga vertical, de compresión, un momento y un corte. Vamos a verificar pernos, placas, todo esto. Los materiales también son los mismos del ejemplo anterior. Y acá tenemos todas las dimensiones geométricas. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos? Primero, las solicitaciones en la base, muy fáciles de determinar. La tracción es el momento dividido el brazo de palanca menos la carga sobre 2,
y la compresión es el momento dividido el brazo de palanca más la compresión sobre 2. Lo primero que hacemos es verificar la base comprimida. La verificación de la presión en la placa es elemental, porque es la presión del hormigón 0,85 por 0,6 por 2,1 por la raíz del área del fuste sobre el área de la placa. Fíjense, el área del fuste es 35 por 75, 25 por 75, y el área de la placa es 60 centímetros por 22 centímetros. Me da que la tensión que no tendría yo que soportar, que superar, es 151 kilonewton por centímetro cuadrado. O sea que lo que yo no tendría que superar serían los 1,51 kilonewton por centímetro cuadrado por el área de la placa, que era 60 por 22. 1994. Esta sería, 1994 faltan unidades, aquí kilonewton, sería la carga que soportaría esa placa. Y es superior a la carga cual está solicitada, que es 1343,75. O sea que la dimensión de la placa en planta por lo menos está correcta. Vamos al corte. Aquí el corte, fíjense que te dice, acá tenemos dos situaciones. Que el corte vaya para allá y el momento para acá, o se inviertan. Comprimida o en la base traccionada. Voy a tener dos situaciones. En el caso que fuera la base, el corte estuviera en la base comprimida, fíjense que acá hacemos un ejemplo en el cual el esfuerzo de corte podría ser absorbido por rozamiento, porque el corte me da 52 kilonewton. Si yo lo divido por la presión de la placa, me da 0,04, menor de un 0,2, que es más o menos un coeficiente de fricción. O sea que si yo tengo el corte, que no como en el dibujo, sino invertido, si yo tuviera el corte y el momento invertido, viniera para acá, es como que la nariz de corte podría no ser necesaria. Ahora, si lo tengo en el caso de la base traccionada, ahí ya sí, no tengo opción y tengo que absorberla con una nariz de corte. Bueno, la nariz de corte, nuevamente, acá hago al revés la verificación de modo diferente al ejercicio anterior, calculo cuál es la tensión en el hormigón, no tengo que superar los 1,07 kilonewton por centímetro cuadrado y lo multiplico por el área de la nariz de corte y me supera el valor de corte admisible. El momento de la nariz de corte me parece que no está, acá está, ven 7,6, esto es una casualidad, pero bueno, está hecho así, 7,6 y 7,6. ¿Dónde estábamos? Que me estoy perdiendo, aquí. El momento de la nariz de corte no es otra cosa que el momento último. El esfuerzo de corte por el grouting más la mitad del área de presión me da 466 kilonewton por centímetro. Y para averiguar
el momento de diseño de la sección rectangular, 0,9, por la base, por el espesor al cuadrado sobre 4, por la tensión de fluencia, me da 580, me supera el momento último. O sea, esto voy rápido, pero la verificación es igual a la que vimos en el caso anterior. ¿Qué sucede con los pernos de anclaje? Bueno, los pernos de anclaje le estamos poniendo acá hay que detenernos en algo. En los pernos de anclaje yo voy a tener que hacer lo que habíamos visto en el ejercicio anterior, aumentarle el momento a la placa por el momento que le produce la nariz de corte a la placa. Y el momento que le produce la nariz de corte a la placa es el corte por esta distancia dividido, o sea, ese momento es el momento adicional de la nariz de corte. Si yo lo quiero absorber con los pernos, ese momento adicional, lo tengo que dividir con este brazo de palanca de 12 centímetros que me incrementaría la tracción en los pernos. O sea, vamos despacio. Los pernos de anclaje se van a estar sometidos a 744 kN dividido 8 pernos. 744 no es otra cosa que la carga de tracción que tienen los pernos. Son 8 pernos, 744 dividido 8. Pero, como tengo una nariz de corte que me produce un momento adicional acá en la base, tengo que sumarle ese momento a los pernos. ¿Y cómo se lo sumo? Es el momento dividido el brazo de palanca que me puede absorber este momento, dividido la cantidad de pernos, que son 4. O sea que $744 dividido 8 le tengo que sumar el momento de la nariz de corte dividido el brazo de palanca, que son los 12 centímetros, dividido los 4 pernos que me estarían aguantando esa carga. Por lo tanto, la carga total sobre los pernos, sobre cada uno de los pernos, es de 103 kN. Bien, ¿y cuál es la carga de diseño de tracción del perno? Si tomo pernos de 1 pulgada, 2,54 centímetros, es 0,75 la resistencia por 0,75 por el área por 37 kN centímetro cuadrado. 105 kN. O sea que estoy justito. Y lo último que me queda sería la verificación de la placa base. Bueno, y acá tenemos, suponemos una placa de 3,2 centímetros. Entonces teníamos dos casos. Por un lado, el momento debido a la presión de la placa, que se acuerdan que era la carga de 1344 dividido el área de la placa, es elemental la cuenta, 1,02 kN por centímetro cuadrado. Lo multiplico por el brazo de palanca al cuadrado sobre 2, esta distancia, 1 al cuadrado sobre 2, ¿dónde está? 100, esto. Me termina dando un momento que lo calculo como kilonewton
centímetro por centímetro, lo calculo por unidad de longitud. Podría multiplicarlo por el largo de la placa y lo tengo en kilonewton. Es otra forma de verificar, o sea, lo hacemos a propósito para que vean distintas formas de verificar, o lo hago por unidad de longitud o lo hago por longitud total. ¿Y cuál es el momento de cada uno de los pernos? Fíjense que aquí me manejo individualmente con un perno. La carga de tracción del perno por el brazo de palanca y dividido el ancho de influencia de un solo perno. Estoy calculando acá el momento en un triangulito a 45 grados. Acá sí. Por más que no, porque acá no me daría. Fíjense que acá sería 50, 50, como hay 120, habría un espacio. Acá estoy calculando el momento en este sector de placa. Lo estoy calculando por unidad de longitud de placa. Entonces, el momento por unidad de longitud de placa me termina dando 51,5, casi igual al otro determinante. Y ahora, ¿cuánto me aguanta? ¿Cuál es el momento plástico de 1 centímetro de placa? Y 0,9 por 1 centímetro por 3,2 al cuadrado sobre 4 por 23,5. 54,5, o sea que estoy, que me aguanta tanto el esfuerzo de tracción como de momento producido por la tracción o por la compresión. Bueno, en una palabra, este tema por ahí se les complica un poco, se enredan, pero fíjense que no estamos mostrando ninguna otra cosa rara, a diferencia de a lo mejor de otros temas que veíamos anteriormente en los cuales involucramos demasiados temas de reglamento. Acá es repasar flexión, repasar compresión y ser prolijo en la determinación de solicitaciones. Entonces fíjense que lo que nosotros hicimos en este tema fue decir, primero analizo un determinado tipo de base, no me meto con la determinación de esfuerzos en placas cuando tengo rigidizadores, que después si quieren lo vemos, pero eso sería para otro tema, el año que viene, o sea, hay la forma de determinar el momento en placas apoyadas en 2 lados o apoyadas en 3 lados. Entonces, no nos metemos en ese quilombo, estamos viendo el caso de determinación fácil de solicitaciones que cuando no tengo este rigidizador y tengo solamente una placa rectangular. Entonces, directamente es una placa, un voladizo, una losa en voladizo. Entonces, simplifico para estos ejemplos ese ejemplo en particular. Si bien no es el más usado, es el más fácil. Más fácil de calcular, ¿no? Entonces, me planteo 3 situaciones de solicitaciones en las cuales pueda llegar a tener excentricidades bajas, medias y elevadas, con las distintas formas para determinar las presiones sobre el hormigón. Que les repito, esto es repaso de mecánica 1. Acá era muy fácil, era directamente la tensión de compresión más la tensión por flexión. La forma de determinar F sub P era muy fácil. Quizás había que hacer alguna cuentita más complicada acá en el diagrama de presión triangular, porque había que considerar de que esto era la tercera parte, entonces había que despejar primero el F, pero una vez que se despeja el F no salimos de calcular un volumen de presiones e igualarlo a una carga. Por tanto, tampoco es tan complicado. Y en la elevada excentricidad se planteaba un método ya justamente simplificado, que era considerar que el esfuerzo de compresión se centra con el perno, entonces resultaba muy fácil determinar tanto las tracciones como las compresiones, y las verificaciones son similares.
Después estaban estas simplificaciones y les decía, la forma de determinar el espesor de la losa, nuevamente, es muy fácil porque es una placa trabajando a flexión en su menor inercia, por lo tanto solo hay que trabajar con el momento plástico, no tenemos problemas de pandeos laterales ni cosas raras, entonces la fórmula de resistencia también es muy simple. Entonces quizá lo más complicado es poner a analizar, mirar tranquilo estos ejercicios y entender cómo funcionan más que memorizarlos. Y van a tener que hacer el trabajo práctico, que para variar, ustedes dicen esto es a prueba de pago, pero no es así, es que estamos tratando de que por lo menos ser repetitivo para que por lo menos algunos temas queden asimilados. Después tampoco hay mucha mayor complicación, pero van a ver que hay dos ejemplos de los trabajos prácticos que ya lo pueden resolver. ¿Alguna duda que les haya quedado de este tema? Se fui muy rápido porque también es el problema que tengo yo con el Zoom, que por ahí voy, sigo adelante, no me detengo en una cuenta, no me detengo en algún valor, voy, subo, vuelvo y los mareo. ¿Hubo algo que les quedó ahí medio indefinido? Bueno, si no es así, lo dejamos acá. Hay una actividad práctica a las 10:30. Creo que... Sí, decime. ¿Puedo hacer una consulta del tema anterior? Sí, decime. En el tomo sería la parte de acciones combinadas. En un momento saca reacciones horizontales y tenemos un hiperestático, que no se sacan de otra manera que no sea como lo aprendimos en estructuras 1, planteando el X1 y despejando el sistema de incógnitas. O lo pones en stat. En el caso de un parcial que nos toca así, lo podemos usar en stat, ¿no? Porque si no, no sé cómo sacarlo, no sé si me explico cuál es la duda. La página es la 12. Claro que sí, claro que hay que usar stat, sí. Listo. Con respecto a este tema, las dudas que tengan sobre flexión y acciones combinadas, les vuelvo a repetir para los que entraron después tarde, que esta semana vamos a poner así horarios de consulta. Marcelo creo que pone los jueves, y yo voy a poner el viernes, ahora después lo publico, viernes a las 1:30. Matías no sé cuándo lo pondrá y Alejandro no va a dar porque está con COVID, está transitando ahí su enfermedad, por suerte sin complicaciones, pero no está bien.